Ok, a Mateo capítulo 28, del 16 al 20, y Filipenses capítulo 2, del 5 al 9. Hay una frase, les decía ahorita, hay una frase, una expresión que tiene mucho sentido si lo ubicamos en la línea de tiempo. Probablemente es una frase que hemos dicho, que hemos pensado, probablemente es una expresión que vivimos, probablemente, y no está mal. Es algo que es necesario. Sin embargo, si esa frase no se dice en el correcto momento, en la correcta línea de tiempo, entonces carece de sentido. Quiero hablar de la autoridad, partiendo de la idea de que, si bien es cierto que nuestra cultura, autoridad es el que manda, el jefe, el que da las órdenes, y culturalmente es complicado. En diferentes momentos, en diferentes grupos como maestro, yo he preguntado cuál es la máxima autoridad del país. Y normalmente la respuesta es el presidente, y dan el nombre del que esté en turno. Y es una respuesta equivocada, porque al menos en nuestro sistema de gobierno la máxima autoridad es la Constitución. No es ningún personaje, no hay una persona que sea autoridad. Esas personas están puestas ahí para hacer cumplir una ley, una legislación o llevar a cabo algo. Es más, los policías no son autoridad, son representantes de una autoridad, y la autoridad es el reglamento de tránsito. Mira, aquí está, o el semáforo, o el señalamiento, lo que sea. Y a veces lo trasladamos a las personas, tendemos a moverlo a las personas y convertir a las personas y someternos a las personas. Y claro que a las personas les gusta doblegar a las personas. Es bien padre. La primera instrucción, o una de las primeras instrucciones de Dios, era sojuzgar la tierra, hacer trabajar la tierra. Pero es más fácil hacer trabajar a las personas que hacer trabajar a la tierra. Mejor me hago de un mecanismo de opresión, de un mecanismo de amenaza, de un mecanismo de miedo, y a través del miedo pues domino a las personas, y las personas hacen lo que yo quiero. Pero a ver, métele miedo a una roca y a ver si la roca se mueve. Amenaza una roca, agárrate una pistola y dile a la roca, ¡muévete! La roca no se va a mover, no le importa tu nivel de poder, la tienes que mover. Entonces, bueno, pero hay eso, las personas a veces queremos someter o queremos dominar, personas sobre personas, y no, es personas con personas, haciendo que las cosas sucedan. De hecho, en la etimología de autoridad comparte la etimología autoridad, comparte con auge. El auge es algo que va en aumento. Eso es autoridad. La etimología de la palabra comparte esa expresión auge, y auge es, auge es aumento, algo que crece. Entonces, decir que soy autoridad o que busco autoridad es que busco que aumente. Yo lo traigo en mi casa. Auge, aumentar. Soy el que hace, el que aumenta la casa, el que aumenta, no la discusión, claro, no el pleito, el que aumenta la paz, la armonía, el que aumenta el amor, el que aumenta lo que son. Soy el que los aumenta, la mejor versión de sí mismo, todo su potencial. Lo digo como antecedente, y bueno, quiero regresar a un versículo. Si hiciéramos una línea de tiempo, San Mateo capítulo 28, 16, hay una expresión ahí, ¿sí? Y si yo le digo, antes de que lo vean en la Biblia, la expresión toda potestad o toda autoridad, dice algunas traducciones de la Biblia, me es dada en el cielo y en la tierra. Lo dijo Jesús. Toda autoridad. Y si hiciéramos una línea de tiempo, y también es una pregunta que he hecho, ¿en qué momento de su vida Jesús dijo esta palabra? ¿En qué momento lo dijo? Y es muy interesante valorar en qué momento lo dijo, porque si yo hubiera estado con él, digo, es una frase bien matona, perdónenme la expresión, es una frase bien fuerte. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. O sea, en Mateo capítulo 26. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y insisto, es una frase muy padre que yo le hubiera dicho, no, Jesús, esa después de multiplicar el vino, mira, una boda, mucha gente, es uno de los milagros más reconocidos del Señor Jesús. Hoy por hoy se utiliza mucho para broma y referencia, pero el decir, oye, es un milagro muy conocido de Jesús. Pudiera no haber muchos que conozcan acerca de la vida de Jesús, algunas de las parábolas o los milagros, pero el milagro de la conversión del agua en vino se la conocen. Entonces, imagina el lugar, la boda, mucha gente, el agua se convierte en vino y el Señor Jesús se levanta y dice, toda potestad me da de... Oye, qué interesante. O en el momento en el que caminó sobre las aguas, por supuesto que es una expresión muy interesante. Jesús caminando sobre las aguas,
y después de llegar y subirse a la barca y todo el mundo lo ve y se sorprende, es algo que nunca ha pasado, toda autoridad me es dada, ¿no? Otra ocasión que se habla, Lázaro, alguien que murió, va a visitarlo a la tumba, 3 días después de la tumba, y sin embargo gira una instrucción, y dice, Lázaro, levántate y camina, y Lázaro sale de adentro y mueve en la piedra, y es algo sorprendente, pues estás demostrando poder y dominio sobre la muerte, entonces toda autoridad. Sin embargo, no, ni en la multiplicación de los panes, tampoco, ni en el momento en que pasa por una tormenta, vientos huracanados, y le dice al viento del mar que se soseguen, que es una expresión que se da después del sacrificio, y eso lo vuelve interesante, y eso nos deja una enseñanza, no cuando hizo mucho, porque a veces es, yo trabajé bastante, mira, me fue a las 6 de la mañana, son las 6 de la tarde, apenas voy llegando y no les falta nada, toda autoridad, yo soy la autoridad de mi casa, yo soy el que. Y no es así. O sea, te repito, no lo dijo después de multiplicar los panes, no lo dijo después de alimentar esos 5,000, o no lo dijo después de resucitar al hijo de la viuda, o cuando sanó. No, espérame, lo dijo después del sacrificio. Es una expresión que dice después de haber pasado por el arresto, por la tortura, por la crucifixión y la resurrección. Entonces, después de esto es cuando se para delante de sus discípulos y le dice, ahora sí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y no tiene que ver con el dolor, no te voy a decir, no, hasta que no te duela no tienes autoridad. No es así, no es la tortura. Hasta que no te torturen no tienes autoridad, créeme, no va por ahí. Tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia. O sea, cuando hizo puntualmente lo que su padre, lo que nuestro padre, lo que nuestro Dios le pidió que hiciera, cuando renuncia a su voluntad para darle espacio a la voluntad de Dios, cuando se hace la voluntad de Dios, y sí, en este caso la voluntad incluyó el sacrificio, y vaya que ahí sí pudiéramos estar, porque si yo te dijera, es que tienes que ir a la cruz, no es cierto, en nuestro tiempo, en nuestro momento, no es necesario ir a la cruz. En nuestro tiempo, en nuestro momento, no tiene que ver con eso. Y tampoco es la proveeduría, porque bueno, el proveer, pues, Chihuahua, pues, ¿qué damos? Si no es más que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sin quererle faltar el respeto a lo que tú haces. De verdad, admiro lo que cada uno de nosotros pudiera hacer. Pero lo cierto es que, pues, a veces hemos sido privilegiados. Estoy en una posición que diga, pues, si es mi trabajo y es mi esfuerzo, pero yo no, ni trabajo ni me esfuerzo más que un albañil que se levanta a las 5 de la mañana, 4 de la mañana y tiene que atravesar 2 horas para llegar a la construcción y estar ahí. Que digo, yo trabajo más que él. Mi trabajo es diferente. Yo he sido privilegiado por mis padres, por mis abuelos, por la educación que me dieron, por el ejemplo, por los amigos que conocí, la posición que. Entonces no es eso. Pero donde sí hay una similitud tiene que ver con el sacrificio. ¿Por qué lo digo? Porque luego Pablo nos da esa instrucción en Filipenses capítulo 2, verso 5. Ahí en las cartas de Pablo deja esa instrucción para la iglesia, en este caso para nosotros. Haya pues en vosotros, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ese nombre que es sobre todo nombre, esa exaltación que viene de parte de Dios, es la consecuencia del sacrificio, es la consecuencia de la obediencia. Y de verdad, guardando la debida proporción, pero entendiendo que de alguna manera estamos en el mismo camino, llamados a lo mismo, obviamente con tareas diferentes, entonces es la misma fórmula. Ya pues en nosotros, el mismo sentir. ¿Cuál era el sentir? Pues, tomar la forma de siervo. Yo soy un servidor de mi esposa, no servil, no sirviente. Yo soy un servidor de mis hijos. Y aquí es donde se complica, porque cuando tenemos la idea de que el servidor es el que se somete al mandamiento del patrono, del jefe, del que manda, y no, esto es, yo sirvo a mis hijos, ¿de qué forma? Pues dándoles una instrucción. O sea, yo te sirvo cuando te digo levántate. Yo te digo cuando te sirvo, no metes de los dedos en la enchufa. Yo te sirvo cuando te digo cumple con tus tareas. Yo te sirvo cuando te digo honra a tu madre. Les estoy sirviendo en la enseñanza, en la educación, en la formación. Les estoy sirviendo a través del ejemplo. Pero soy servidor.
¿Por qué te digo que vayas y hagas? Porque soy tu jefe, porque soy tu autoridad. Mira, porque soy autoridad y es una autoridad que se manifiesta a través del servicio. Y entonces viene como consecuencia. Esto es la autoridad que proviene de Dios, es la consecuencia de tomar la forma de siervo. Dice de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oye, pues es que si alguien podía aferrarse a algún privilegio, alguna ventaja, pues oye, estás en el cielo, estás en el trono y eres una posición. Sin embargo, se despoja de lo que él es. Como de pronto, pues me llama la atención, pero podemos despojarnos. Pues mira, yo quisiera el dueño, pero a final de cuentas de pronto hay que levantar y hay que trapear y lo he visto algunos empresarios que no tienen problema en agarrar la escoba y levantar y que vas caminando en la tienda que tú me digas si hay algo fuera de lugar y no lo pusiste tú y no es tu responsabilidad quitarlo. Sin embargo, es un asunto de que esto no debe estar aquí, lo pones. Y de verdad he visto gente que son dueños y los ves pintando, y son dueños y los ves barriendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el servir lo que te llevó ahí, es el sacrificio lo que te llevó ahí, y es el sacrificio lo que te va a mantener ahí. Entonces vuelve muy interesante esa frase, porque ves al Señor Jesús, toda potestad, y te repito porque es muy común que esa frase se repita. Lo ven mucho en los gobernantes, en esos personajes, yo aquí soy la autoridad. O sea, me confunde, usted es un servidor público, es un empleado, y puede ser un buen empleado o un mal empleado, y por lo que veo es un mal empleado. Debería ser bueno, pero es una frase que es muy agradable, es una frase que de pronto, si no tenemos cuidado, la podemos tomar de manera irresponsable. Y vaya que es una frase que se tiene que repetir. O sea, Jesús no comete un error al decir esta frase, y de verdad, no vamos a cometer un error si decimos esa frase. Es más, te dije al principio, es necesario que repitas esa frase. Es necesario que quede claro en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, que somos autoridad. Y pues mira, toda autoridad me es dada. A mí Dios me dio autoridad para esta casa. Me dio autoridad sobre esta esposa, sobre estos hijos. Me dio autoridad sobre ustedes. Es necesaria la autoridad. El motivo de la autoridad es la necesidad que ocurre en casa. Pero solo cuando ya fui obediente, cuando he sido obediente. Y cuando ha habido necesidad de sacrificarme, me he sacrificado. Y cuando el Padre me ha pedido, he hecho lo que el Padre me ha pedido. Y entonces cobra sentido. Y ahí sí se vale. Cada casa, cada entorno, cada empresa, cada negocio, cada núcleo necesita una autoridad. De verdad la necesita. Dice la Biblia que cuando no hay un dirigente, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay autoridad, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y cada quien hace lo que quiere. Uno de los periodos más complicados en la línea de tiempo del pueblo de Dios es el periodo de los jueces. Bien complicado. Entraba uno, salía uno, entraba uno, salía uno, bien complicado. Entre el periodo de los jueces, y dice una expresión, en aquellos días no había rey en Israel, en aquellos días no había rey en el pueblo de Dios, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay autoridad en el hogar, cada quien hace lo que le parece, y normalmente lo que nos parece puede ser equivocado. Entonces, guardando la debida proporción, y repito, entendiendo que no soy rey de mi casa, ¿no? Bueno, como le quieran llamar, soy papá, en fin, el nombre que sea, pero al final de cuentas la posición es ahí. Hay una invitación de parte de Pablo a repetir lo que hizo el Señor Jesús. Haya pues en ustedes este sentir, que hubo también en Jesús. No apreciar la posición, apreciar el servicio, no tener problema en despojarte de la posición en favor de la necesidad. El no aferrarte al yo soy el dueño, yo soy, es que no es el título, es el servicio lo que te da el título, es el sacrificio lo que te va a dar esa posición. Tomar la posición de siervo y hacerte obediente y entender que en determinado momento va a haber algunos sacrificios que se van a llevar a cabo, que no es denigrante el sacrificio, que pudiera parecer en el momento denigrante, que pudiera parecer humillante, que lo que Jesús hizo pudo haber sido humillante en su tiempo. Es que fíjate que hasta le escupieron en la cara y es que sí, sin embargo, todo eso lo llevó al lugar en el que está. A veces la gente llega y ve tu vida en el capítulo 20, ve una fotografía muy bonita y dice, oye, este es el capítulo 20 de tu vida, el capítulo 30 de tu vida, el capítulo 50 de tu vida. No vieron el capítulo 1, o sea, no te vieron con 5 pesos en la bolsa y no te vieron, o sea, levantando hasta las 5 de la mañana y esa parte no la vieron, o sea, normalmente la gente ve lo último. Entonces, pero por eso la importancia de la línea de tiempo, o sea, pararte delante y decir, toda potestad me es dada. No, estuvo ahí, usted ahí, bueno, espérame, es que esto se dijo después de... De igual forma, cada uno de nosotros debe repetir esta frase en su casa.
Pero si la repite, si la vive, y no te hablo en un sentido literal, que va a llegar el lunes y, oigan, no, pero si cada uno de nosotros pasa por ese proceso del sentir que hubo en Cristo Jesús, el aprender a despojarte lo que te deba despojar, sacrificarte lo que debas sacrificar, obediente hasta la muerte. Bueno, no te vas a morir, de verdad, seguramente no, pero entender que algunas cosas se van a morir, algunas amistades, algunas prácticas, algunas relaciones, algunos grupos tal vez, algunas formas que sabes que se murió. ¿Por qué? Porque se tenía que morir en favor de mi familia, porque se tenía que morir en favor del proyecto, porque se tenía que morir en favor de esto. Se sacrificó lo que se tenía que sacrificar. Y bueno, bien padre, ¿no? Porque es entonces y solo entonces que se podrá repetir. Es solo una frase. Pero si no lo ubicas en el tiempo, si lo hubiera dicho, no sé, al caminar sobre las aguas, si lo hubiera dicho, pues hubiera sido muy llamativa, pero no significativa. Si yo la digo el día que traigo el pavo más grande, o el día que traigo, pues puede ser muy llamativo, pero no significativo. A final de cuentas, lo que va a convencer a nuestra familia primeramente va a ser la congruencia de decir, oye, pues es que te has sacrificado cuando has tenido que sacrificar, ha hecho lo que ha tenido que hacer. No es solo la proveeduría, te repito, no es el acto material, no es el vehículo más bonito, no son las vacaciones más impresionantes que puedas tener, es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. ¿De qué forma? Bueno, sin duda habrá cosas que a cada quien le pide diferente y hay que respetar eso. A Dios le ha pedido algunas cosas a uno y a otras otro, y qué bueno, pero, pero que nuestra propia realidad, la obediencia que pudiera llegar hasta el despojo de lo que Él pide que despojemos, creyendo que no hay cosa que soltemos que no recibamos más, de verdad, y no es por ambición, simplemente es lo que he visto, no va a poner en esa situación. ¿Eres autoridad de tu casa? Claro que eres autoridad, pero no es la autoridad de los hombres, no es la autoridad que estamos acostumbrados a ver, sino la autoridad que proviene de Dios, que es la que resulta de sacrificarse, la que resulta de sacrificarte a lo que Dios pide que te sacrifiques, no a lo que tú quieras sacrificarte, a la obediencia, igual. Y entonces se va a repetir. Una frase necesaria, una posición necesaria en cada uno de los hogares, una posición muy necesaria, pero una posición a la que se llega a través de la obediencia y el sacrificio. Se las dejo de reflexión y bueno, que sea una frase que se vive y que en algún momento nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos también la puedan vivir en sus hogares. Toda autoridad me es dada de parte de Dios para la posición y el tiempo en el que estoy.